Buenas noches. Tomen asiento, por favor. Estamos en Lucas, capítulo 21, versículo 5. Recordamos que Lucas comenzó con la ofrenda de una viuda que nos enseñó a dar lo mejor para nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, en la porción que vamos a estudiar esta noche, vamos a hablar sobre el templo y las señales, las últimas señales del fin. Pero antes de comenzar a estudiar y decir el título del estudio, los invito a que cerremos nuestros ojos para hacer la oración inicial. Padre Celestial, gracias. Muchas gracias, Padre Celestial, por permitirnos hoy estar acá reunidos buscando tu palabra. Clamamos para que esa es tu palabra, edificándonos nosotros conforme a nuestra necesidad, que no sea palabra de hombre, sino palabra tuya, Señor. Muchas gracias, Señor, te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Los invito a que nos dispongamos a estudiar Lucas capítulo 21, verso 5, y vamos hasta el 25, hasta el 24 esta noche. Pero el título, ¿qué es? El título está detrás mío. ¿Qué dice? Señales antes del fin. Y eso es lo que Jesucristo le está enseñando a sus discípulos. Y vamos a la porción del capítulo 21, versículo 5 al 5 y 6. ¿Quién me colabora, por favor? Son dos versículos, 5 y 6. Y a unos que hablaban, Jesús predice la destrucción del templo. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea destruido. Jesús habla sobre eventos del futuro. Este templo fue construido originalmente por Zorobabel y Esdras. Esto lo vemos en Esdras 6:15. Pero este templo fue construido o agrandado o mejorado por el rey Herodes. Fue el centro principal de los judíos por 1000 años. El trabajo de la construcción que Herodes hizo comenzó en el año 19 antes de Cristo y fue terminado en el año 60 después de Cristo. Más o menos unos 82 años fue la construcción de este templo. Y cuando terminaba de construirlo, duró 7 años. 7 años, y después en el año 70 fue destruido por los romanos. Pero este templo estaba adornado estaba adornado bellísimamente por piedras preciosas. El templo era inmenso y también era muy hermoso. El historiador judío Josefo dijo que el templo estaba cubierto por fuera de placas en oro y también brillaba con el sol, brillaba demasiado que mirándolo a veces uno quedaba ciego, pero también estaba cubierto con mármol blanco que parecía como nieve, mirándolo de lejos. Pero eso era bellísimo, ese templo. Muchos judíos en aquella época veían el templo como un ídolo. ¿Por qué? Porque sentían orgullo de ese templo y comenzaban a sentirse tan orgulloso con el templo que mucha gente iba a mirar el templo y no iba a buscar a Dios. El templo le quitó el lugar a Dios. ¿Por qué? Porque todos miraban lo bellísimo que era el templo.
pero no miraba para qué fue construido. El templo fue construido para compartir la palabra de Dios, para buscar una comunión o una relación con Dios. Pero muchos judíos iban a mirar la estructura y lo bellísimo que estaba en ese templo. Ese templo estaba quitando el lugar a Dios. Las cosas buenas se pueden convertir en los peores ídolos, y a veces Dios quita incluso esas cosas buenas que hemos convertido en ídolos nuestros. Los judíos convirtieron algo bueno en ídolos, porque el templo para ellos era un orgullo. Y no era así. El templo tenía que ser como un espacio para encontrar a su ídolo o a su orgullo, que era Dios. Pero muchos iban a mirar ese bellísimo templo. Pero acá Jesús dice: no quedará pierna sobre pierna, que no sea destruido. Después de casi 40 años que Jesucristo dijo estas palabras, se apareció una revolución judía contra los romanos en Palestina. Los rebeldes gozaron de muchas victorias, pero al final Roma lo destruyó, y aún cuando destruyó esa rebelión, también destruyó a Jerusalén y también al templo, y tal como dijo Jesucristo. Pero cuando Jesús hace esa pregunta o hizo esa afirmación, que ese templo tan bellísimo que muchos los judíos decían nadie lo va a destruir, que es el orgullo de los judíos, él dijo: no va a quedar pierna sobre pierna. A uno de sus discípulos quedó pensando y quedó impresionado con esas palabras, diciendo: ¿cómo que ese templo tan bien hecho va a ser destruido? Él quedó pensando mucho con esa afirmación de Jesucristo, y el comentario de Jesucristo, él sintió una inquietud y hace una pregunta. Y esa pregunta la vamos a ver en el versículo 7 al 24. ¿Quién me corrobora, por favor? 7 al 24. Señales antes del fin, y le preguntaron, diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Cuando vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les digo: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hables y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano, y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrá resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Pero cuando veréis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de los que estén encintas y de las que críen
aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Gracias, Fredecillo. De inmediato, esa pregunta de cómo va a ser destruido tenía que ver con la destrucción del templo. Los discípulos querían saber qué cosa había que suceder antes que fuera destruido el templo, junto con los edificios. Pero acá Jesús dijo a sus discípulos 3 razones que ocurrirían antes de la destrucción del templo a manos de Tito y el ejército romano en el año 70 después de Cristo. Y la primera, ¿cuál fue? Pues la vemos en el versículo 8. Y dijo algunos que tenían que tener afirmación o tener mucho cuidado, porque uno van a decir el Mesías está, y le está diciendo tengan cuidado. Una advertencia de que sus discípulos no pueden ser engañados con los falsos maestros, en una señal que iban a ser engañados. Y tengan cuidado, le está diciendo a esos discípulos. Entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca. Pero ahí le está diciendo: oye, antes de la destrucción van a venir muchas personas diciendo que son el Mesías. Era una señal. No digas no sigas a líderes falsos. Era lo que le estaba diciendo a ellos. Y la segunda le estaba diciendo en el versículo 10, y dijo que ocurrirán guerras. Cuando estas cosas pasen, los discípulos no habrán de alarmarse, pues el fin no vendrá inmediatamente. Ellos tenían que saber si van a venir la destrucción, pero tranquilo, el final no va a venir inmediatamente. ¿Por qué? Porque añadió que ocurrían temblores y causarían hambre y pestilencias en el versículo 15. Pero Jesús y sus discípulos deben esperar o tienen que soportar que cuando lo metan en la cárcel, la traición y el aborrecimiento. La persecución de los primeros discípulos que están experimentando era el pionero de los que iba a pasar a los discípulos futuros, como está pasando hoy en día. Pero muchos no quieren tomar ese riesgo. Muchos dicen: oye, soy un hijo de Dios, pero yo padecer encarcelamiento por causa de Cristo, traición o aborrecimiento. No, a mí todo el mundo me ama. Yo soy un cristiano que todo el mundo me dice: ese cristiano sí es chévere. Él comparte conmigo las malas palabras, él comparte conmigo las tomadas, los malos negocios. Pues ahí uno le pone así, ¿qué persecución tiene? Pero acá a esto le daba: si usted va a tener persecución, y todo le va a decirle a ellos: ustedes van a tener persecución, pero no se preocupen, esa persecución es una ocasión de dar testimonio. Le iba a decirle: ustedes van a tener persecución. ¿Qué más? Obvio, lo va a traicionar su familia, pero tranquilo, que dice en el versículo 13: y esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Cuál? Que lo van a perseguir. Y le está diciendo a ellos: no se preocupen, porque el 14 que dice: pone en vuestros corazones no pensar. Está diciendo: mire, en sus corazones no pongan defensa, no se defienda. ¿Por qué? Porque yo le daré a ustedes palabra y sabiduría en la cual ustedes podrán resistir y
resistir esos ataques. Pero tranquilos, no se preocupen. ¿Por qué? Porque yo os daré palabra de sabiduría la cual no pueda resistir ni la gente. Jesucristo personalmente prometió gracia especial a aquellos que van a ser perseguidos por su nombre. Ustedes, esa palabra está dando a quién? A sus discípulos, que tuvieran cuidado en los últimos tiempos. Pero estamos en estos tiempos. Ustedes son discípulos. ¿Están sintiendo persecución? En Sudamérica no hay persecución religiosa. Podemos leer la Biblia. ¿Somos traicionados? Sí. ¿Pero somos aborrecidos por Cristo? Si usted no es aborrecido por Cristo, pregunte qué no está haciendo para Cristo. Porque un hijo de Dios, créame, es aborrecido por los que están alrededor de uno. Porque la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. Pero acá, cuando todos se muestren o se vayan en contra suya, persevere y manténgase firme. Seréis entregados. ¿Por qué? Van a ser entregados. Pero debemos que saber que esa entrega será para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es extraño que Jesucristo, siendo amor y bondad, y que uno camine y sea obediente a Él y haga las cosas que Él nos demanda, y que seamos ejemplo y que seamos seguidores de Cristo. Cuando seamos seguidores de Cristo es hacer las cosas que Él hizo. Entonces, que nosotros vivamos en amor y en bondad, muchos nos va a ¿qué? Aborrecer. ¿Ustedes quieren ser aborrecidos por quién? ¿Por los hombres? ¿Porque están haciendo las cosas para Dios? ¿O quiere ser aborrecido por Dios porque está haciendo las cosas para agradar a los hombres? Acá, al final, en el versículo 20 al 24, Jesucristo hace una advertencia para que la gente que estaba en Jerusalén se fuera ante la destrucción. Le dice a ellos en el 21, en el 21, sí. Entonces los que estén en Judá huyan al monte. Y le está diciendo, oye, huyan. El tiempo que están viviendo, pongan cuidado en mis palabras, huyan, aléjense. Si ven que van a venir guerras, ustedes aléjense. Le está diciendo en esa época a los que estaban en Jerusalén, porque estaba diciendo, cuando usted vea la guerra, van a destruir ese templo, tengan cuidado. Pero la gente no sabía. Pero acá dijo que el tiempo de los gentiles se refería al periodo cuando los gentiles dominaron a Jerusalén y tomaron el control. Los gentiles empezaron a tomar el control en el cautiverio en Jerusalén. Eso fue en el año 60, en el 606 y 557 antes de Cristo, y culminará o terminará cuando Jesucristo regrese a la tierra y libere la ciudad. Eso lo dice Zacarías 3, 13 y 14. Pero ahora yo decía, ¿qué estímulo tenemos nosotros como hijos de Dios? Puesto que Lucas estaba escribiendo ¿a quiénes? El libro de Lucas está escrito ¿para quién? ¿Dirigido a quién? A los gentiles. Y Lucas no incluyó en detalle las promesas proféticas que estaban relacionadas particularmente al pueblo de Israel. Jesús dijo a sus discípulos que vendrían tiempos difíciles para la iglesia, porque ellos deberían prestar mucha atención a sus palabras y no dejaría que los engañaran y los descarriaran. Tengan cuidado, que van a venir momentos difíciles. Y no, cuidado, porque ahí van a haber muchos diciendo que van a venir diciendo que son de Cristo. Lo van a descarriar. Hoy en día, si usted no tiene discernimiento, lo van a descarriar.
va a ser descarriado. ¿Por qué? Porque muchos hoy en día tienen sus ojos puestos ¿en qué? En una religión. No en Jesucristo, porque el único mediador entre Dios y Cristo, que es Jesucristo, el único camino hacia Dios, ¿quién es? Jesucristo. Yo lo sé, listo, pero usted está padeciendo persecución por ser seguidor de Cristo. Acá le está diciendo a ellos: pocos deberán asustarse por las calamidades naturales o internacionales que van a venir. ¿Por qué preocuparnos? Porque vamos a saber que eso va a venir. Y si hay tribulación, nosotros sabemos que antes que venga la gran tribulación, la iglesia, ¿dónde está? Con Él. ¿Sí me voy a entender? Cuando venga la tribulación, ¿de qué me voy a preocupar? Si mi fe me dice que ¿dónde tengo que estar? ¿Con quién? Con el Señor. Entonces, ¿por qué me voy a preocuparme si no va a estar? En pocas palabras, pone la alcaldesa una norma: toda persona que tenga un arma va a ir a la cárcel, que tenga con permiso o sin permiso. Toda la persona que porte un arma y sea ponchado, inmediatamente va a la cárcel. Ustedes y yo no vamos a preocupar. ¿Por qué no? Porque no vamos a tener armas. ¿Sí? Estos tiempos finales van a pasar, sí, va a pasar. Pero nosotros, como tenemos la información, ¿de qué nos preocupamos? Si vamos a estar ¿con quién? Con Cristo. En pocas palabras, ¿los cristianos le tenemos miedo a la muerte? No. Sí, va a haber un vacío de nuestro familiar, o yo voy a dejar un vacío en mi familia. Pero yo no tengo miedo, porque sé a dónde voy a ir. Y eso es lo que estaba diciendo a él. No se preocupen. Sí, el templo va a ser destruido. Van a haber señales. Pero ustedes no tengan temor. ¿Por qué? Porque yo voy a estar con ustedes. Van a haber persecución, tranquilo, va a haber persecución. Pero yo a ustedes les voy a darle palabra, le daré palabra y sabiduría. Y poder. Tranquilos. No se defiendan. Cuando ustedes tengan persecución o traición de sus familiares y lo entreguen por mi causa, no se defiendan. Yo voy a tomar control. Tranquilo. Aunque lo maten, y uno va a decir, oye, acá dice, aunque lo maten y pasen persecución, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¿Cómo si me van a matar? ¿Cómo no va a perecer mi cabello? ¿Sí? ¿Sí es lo que dice ahí? ¿Qué está diciendo ahí? Sí, acá en el mundo, en este mundo, voy a padecer y voy a sufrir, pero voy a estar en la vida eterna con Él. Va a haber sufrimiento, va a haber rechazo. ¿Pero qué me preocupo? Si el día de mañana, ¿dónde voy a estar? En su presencia. Los tiempos de tribulación pueden ser un tiempo de testimonio, y el Espíritu Santo le dará sabiduría y palabra de la que vamos a necesitar. ¿Qué tribulación usted tiene? ¿Qué tribulación ha tenido? ¿Está dando testimonio en esa tribulación? Porque acá está diciendo, en esa tribulación de persecución y muchas tribulaciones que van a venir, ustedes sí van a dar testimonio como discípulos. Esta parte también nos da a nosotros, ¿o no? En la tribulación que estamos pasando, ¿damos testimonio? Debido a que sabían que ocurriría esas cosas, podrían estar listos para enfrentarlas. Nuestro Señor se refería principalmente al ministerio de los apóstoles en su época,
como también a los creyentes durante el periodo de la tribulación. Esto estimularía a todos los creyentes en todo tiempo. Debemos tener cuidado con el engaño y con el temor. ¿Cuál engaño? Pues lo dice en el versículo 8. Tengan cuidado porque van a venir muchos a engañarlos. Falsos profetas. Oye, ¿usted ha sido engañado? Ha sido engañado a vivir una religión y no una relación con Dios. Porque es entre usted y Dios. Entonces, porque hace cosas que a Dios no avala y no aprueba. Porque usted acomoda el pecado para su beneficio. Porque en la Biblia no dice. Porque en la Biblia no dice bailar es pecado, entonces yo bailo. Ojo, en la Biblia no dice que bailar es un pecado. Sí, el rey David lanzó. Pero ojo, el baile es un instrumento para que mucha gente caiga en pecado. Igual, acá la Biblia dice, tomar no es pecado. Emborracharse es pecado. Entonces cuando yo tomo, el licor es un instrumento para yo pecar. La música. Acá la Biblia dice que la música no es pecado. ¿Dónde dice? No. Pero la música es un instrumento para que usted peque. ¿Cómo así? Usted escuche una ranchera y está infiel, que no hay que, y usted, está empezando y le está ministrando a la infidelidad. Sí. Y que usted ha tenido tantas mujeres, sí, yo quiero ser como esa persona. No, esas canciones no lo están motivando a que usted peque. Pero muchos, no, ¿qué de malo tiene que yo escuche música del mundo? Esa música le está ministrando su carne, porque esa música es un instrumento para que usted peque, para que desees y se ponga a pensar en cosas que no peque. Y aún más, dime. Más cuando no tenemos dominio propio. Obvio. Y cuando dicen, pero es que esta música me motiva a desear a la mujer de mi prójimo. Ahí está pecando. Y esa música lo está llevando. Por eso es importante que nosotros seamos muy bien, saber si yo hago las cosas para Dios, como Dios demanda, va a haber aborrecimiento. ¿Ahora qué? El religioso. No, ahora que el santo. Soy santo porque me aparto del pecado para Cristo. Quiero vivir una vida conforme Él quiere. ¿Somos aborrecidos? ¿Tenemos temor a que la gente nos rechace? Acá le está diciendo a ellos, tengan cuidado por el engaño. Y muchos viven una vida cristiana engañadas por no vivir la palabra como es. Y también por temores. Temores a la destrucción, sí, va a venir. Pero ¿en quién está confiando? ¿En cuál es tu confianza? Y acá le está diciendo él, confíen en mí, porque el Espíritu Santo nos dará poder, la sabiduría. Pero ahora ustedes están como estos judíos, maravillados de las cosas naturales, de la estructura. Hoy en día muchos van a las iglesias cristianas por el escenario, por el shock, por el espectáculo que hay ahí. No van con la motivación que uno tiene que ir. Señor, muéstrame en qué estoy fallando, porque soy enfermo o soy enfermo espiritual. Muchos van a ver un espectáculo y no a mirar que el Espíritu Santo le abre. Y es cierto, no estoy en contra con esas iglesias que hagan buenos el espectáculo. Es entre ellos y Dios. ¿Quién soy yo para juzgarlos?
Pero mi pregunta es, si las personas van motivadas para que Dios le hable, rico, siga haciendo eso. Pero estos judíos, muchos habían colocado el templo como un ídolo, tenían idolatría en ese templo y no usaban el templo para buscar a Dios. Y acá Jesucristo le hace unas señales finales. Tengan cuidado, porque va a haber engaño. El temor va a haber, el temor a la persecución, a la tribulación. ¿De qué se preocupa? ¿No dice la palabra? A los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. No, nuestra confianza no está en Él. Por eso que está el versículo este año, Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando yo busco primeramente el reino de Dios, lo que pase no me incomoda, pero la confianza, ¿dónde está? Acá le está diciendo a sus discípulos, sí, va a haber momentos de destrucción, de tribulación. Va a haber señales en los cuales ustedes van a mirar, pero tranquilo, no va a ser inmediatamente. Recuerden que muchos dicen, pero ¿cuántos han dicho que Jesucristo ya va a venir? Y eso lo vamos a estudiar el domingo, la venida del Hijo del Hombre. ¿Y la venida del Hijo del Hombre qué quiere decir? ¿La venida de quién? De Cristo. La segunda venida, acá en el versículo 25 al 38, es la segunda venida de Cristo. Pues la primera ya llegó, ya vino. Y muchos dicen, pero ¿cuánto llevamos después de la venida de Cristo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? 2021 años. Y nada. ¿De qué nos preocupamos? Acá Jesucristo les ha dicho a sus discípulos, sí van a venir tiempos peligrosos. Hay señales, pero lo primero que usted tiene que tener es que hay momentos difíciles. Va a haber persecución, va a haber traición, lo van a aborrecer. Acostúmbrese. No le está diciendo, no está diciendo algo que no sepamos. Si a usted lo aborrecen por vivir para Cristo, no se le haga extraño. Lo está diciendo a sus discípulos. Si usted es discípulo, evalúe cuántas veces ha sido aborrecido por amor a Cristo. Gracias a Dios, en el Medio Oriente, allá el aborrecimiento le cuesta la vida a las personas. Acá el aborrecimiento dice, hay un religioso más, ay, no moleste, ya, mejor ya no, ni me hable. Ese es el aborrecimiento. ¿Qué nos decía el título? Señales antes del fin. Pero, ¿qué señal usted está botando en su vida? ¿La señal que usted vive una religión para Cristo? ¿O la señal que usted vive una relación para Cristo, con Cristo? Muchos quieren venir a las iglesias a llenarse de conocimiento, y no está malo. Pero hay que buscar la sabiduría para implementar ese conocimiento en nuestras vidas. ¿Lo estamos haciendo? ¿Qué poca palabra o qué palabra que tú sepas estás poniendo como viva en tu vida? ¿Tienes mucho conocimiento de la palabra de Dios? Entonces hay mucho conocimiento en vivirla. Porque si no es así, estás perdiendo el tiempo. Hay señales que un hijo de Dios
también manda en su vida para las demás personas. Hay tiempo de tribulación donde nosotros los hijos de Dios tenemos que dar honra y la gloria a Dios. Señor, pasó esto difícil, gloria a Dios, porque yo sé que tú tienes todo bajo control. Gloria a Dios, porque tú te vas a glorificar en esto. ¿Cómo queremos que Dios se glorifique en las cosas buenas? Él tiene que llevarnos para que toda la gente vea lo que Dios hace en nuestras vidas. Pero estamos confiando en Él. Estamos anhelando ser discípulos. Va a haber persecución. Ahí le está diciendo a los discípulos, va a haber persecución, va a haber falsos maestros que lo van a desviar a ustedes. Oye, ustedes son bien guiados para dar testimonio de Cristo, o son personas que están mal guiados y están viviendo una religión. No sé, pero son las señales del último tiempo. Aplicación de todos esos versículos, al menos una o dos. ¿Qué aplicación le queda a ustedes en estos versículos? Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Gracias, Rafita. Bueno, dime, amorcillo, quítate esta poquita para que ya que estás atrás, tranquilo. Debo aprovechar la persecución que pueda tener por causa de Cristo para hablar de Él, para que tal vez otros puedan convertirse a Cristo. Debo agradecer a Dios por esa oportunidad. Debo aprovechar la persecución y la tribulación, ¿cierto? Para testificar de Cristo. ¡Wow! ¿Qué tribulación usted ha tenido? ¿Y le está dando la honra y la gloria a Dios? Mire, a mí se me han metido unas tribulaciones que, ay, Dios mío, y gracias a Dios he dado testimonio. Gracias a Dios se ha glorificado. ¿Alguna más aplicación? Si no, hacemos la versión final. Si no me aborrecen, ¿qué está pasando con mi vida? Si no me aborrecen, ¿qué está pasando con mi vida? Por la fuerza de Cristo. Sí. ¿Y quiere que te diga? Cuando uno es seguidor de Cristo, los primeros que lo aborrecen, tristemente, es la familia. Créame, los primeros que lo van a aborrecer cuando usted viva para Cristo, tristemente es la familia. Y ellos van a desear que usted siga igual como antes, mentiroso, infiel, tomador. Lo prefieren así, no lo prefieren ser seguidor de Cristo. Estoy aborrecido por cuestión de Cristo. Me están aborreciendo por el nombre de Cristo. Si me están aborreciendo, pues muy fácil. Tranquilo, tenga consuelo y no se defienda, porque Él pondrá, o Él nos la da palabra de sabiduría para enfrentar esos momentos y poder dar testimonio. No se defiendan. ¿Alguno más? ¿No? Yo los invito a que cerramos nuestros ojitos para hacer la oración final. Gracias, Señor, por este estudio. Gracias por permitirnos lo que tú le estás hablando a tus discípulos, de que el templo iba a ser destruido.